en ese triturado de hígado, de pollo, echamos unas gotitas de agua oxigenada y vamos a ver que reacciona inmediatamente. Pues, la catalasa y peroxidasa, que son enzimas que rompen el agua oxigenada, profesor, agua oxigenada, sí, porque cuando las células metabolizan ciertos sustratos, o sea, cuando están obteniendo energía de los alimentos, suele producir agua oxigenada. Sí, se produce, en el interior del citoplasma se produce agua oxigenada. Entonces, evolutivamente tiene que generarse algo que evite, ¿no? Porque los radicales libres de oxígeno hemos dicho en clase, inclusive el día de ayer, que son altamente peligrosos. Pueden inducir a la alteración mitocondrial y con ello, ¿no?, apoptosis o, peor de los casos, cáncer. Pero de forma natural, ojo, de forma natural se produce agua oxigenada. Entonces tiene que haber algo que rompa el agua oxigenada en productos que sean no nocivos. Y es ahí pues donde la catalasa rompe la oxigenada en agua y oxígeno, ¿ya? Y como es espontáneo, debido a que tiene un delta de G negativo, lo rompe, libera energía en forma de calor, y el tubo inmediatamente se calienta, y el oxígeno, lo vamos a ver que comienza a burbujear. Más o menos su velocidad será pues de 50.000 partículas por segundo. Su velocidad de reacción es espontánea, violento. Es tan violento que libera calor. Y ojo que estamos echando agua oxigenada fría, helada, y se calienta el tubo, ¿no? Y genera un producto, o sea, que acá lo está viendo en esta gráfica, ¿no? Usted tiene una cantidad de sustrato, hay periodo de transición de reconocimiento, y luego, conforme va reaccionando, el sustrato va desapareciendo y se convierte en producto. Reacción coordinada. Diagrama de la coordenada de la reacción, una reacción química sin intermediarios, ¿ya? Y acá catalizada por una enzima, ¿ya?, con activación disminuida. O sea, un delta de G que tiende a positivo. Entonces, si bien es cierto, se produce, genera un producto, pero hay una diferencial bastante grande, ¿no? El valor de delta de G, bastante grande. No es como el otro. Ahora, en las curvas, ¿no?, ¿cómo se entiende para reacción entre sustrato y la enzima? Por ejemplo, en este caso, uno típico, sustrato, reacción, producto, delta de G. O sea, una reacción termodinámica produce producto. Ahora, con un sustrato complementario en sí, ¿no?, que es reconocido, vas a tener lo siguiente: hay una disminución que pareciera que fuese un producto. Mira aquí, vea. Es cuando se forma el complejo enzima-sustrato, este de acá. O sea, el sustrato se une a la enzima, todavía no reacciona. Una vez que reacciona, tienes un delta de G mediano, ¿no? Inmediatamente empieza la reactividad. Primero lo reconoce, después la reactividad, y de ahí empieza a formar el producto. 3 puntos. Y el otro es por complementariedad, de transición al sitio activo. O sea, cómo se va adaptando el sustrato, cómo la enzima va modificando ligeramente para encontrar la forma más óptima y obtener el producto. Entonces, ahí en este proceso, en el cual, mire, acá es inmediato, aquí no, acá tiene que haber una modificatoria. Esa modificatoria genera un valor positivo, necesita energía. En cambio, acá es inmediato, puede tener un valor negativo, más espontáneo. Aquí no. Pero una vez que logra modificarlo, sí, empieza la reacción. Lo normal sería esta curva de puntitos, ¿ya? Igual que acá, lo normal sería esto, como en esta parte con energía libre, ¿no? Delta de G. Pero mira acá, reconoce el sustrato y luego reacciona. En cambio acá, se amolda al sustrato y luego reacciona. Muy bien, ahora veamos acá. Las ecuaciones de Michaelis y Menten, lo que acabo de ver para encontrar la cinética enzimática, cuando se satura, la velocidad media, cómo entender la saturación de la enzima, cómo entender cómo trabaja al máximo posible, son dos investigadores, ¿ya? Claro que cuando usted lea los nombres, ve Leonor, va a pensar que es una mujer, y no es así. Leonor Michaelis
ya es extraordinario, y tuvo pantalones, pantalones, pero pantalones tuvo el hombre. Y la doctora también, que se enfrentó y fue bastante dura la doctora Menten. Dos grandes, ¿ah? En el caso de la doctora, para hacer ciencias en ese tiempo, olvídate, siendo mujer y todavía estar en una rama que era novedosa, tuvo que ser bastante valiente. Y en el caso del doctor Michaelis, más aún, porque era moreno, era morocho. Y olvídate, después en Europa, todo gran científico tenía que ser pues ario, caucásico, ¿no? Blanco. Mínimo, pues ojos verdes, ojos claros. Esa era tradición, pues. Y que venga un morocho, ¿no? Habla barrio. O cosita, te voy a enseñar cómo le decimos, loco. Sí, pues el doctor Leonor Michaelis en su tiempo no fue tomado en cuenta, y eso por el tono de su piel. Por el tono de la piel, ni el origen económico determina la capacidad de una persona, no se vaya a olvidar. Ellos logran determinar, ¿no? Al principio como juego, ¿no? La doctora Mente, ¿no? Más que todo como juego, y se fue quedando, porque ella era de otra área de química, era química pura. En el caso, pues, del doctor Leonor Michaelis, era la necesidad de establecer los parámetros, ¿no?, de estos biocatalizadores. Entonces, ¿cuáles son esos parámetros que hacen posible de que entender el cómo trabaja una enzima? O sea, para poder establecer y poder pronosticar el rendimiento, la velocidad y todo lo demás. Entonces, al hacer los análisis se encuentran los parámetros, ¿no? Primer parámetro es la concentración de un sustrato, o sea, una cantidad de sustrato por una cantidad de enzima. Otros parámetros son temperatura, el pH y de repente la presencia de inhibidores, o sea, aquellas sustancias que van a ralentizar o cortar la reacción. O lo hacen lento o lo restringen completamente. Ya, con esos parámetros para poder calcular. Y establecen pues la velocidad inicial, la velocidad media y la velocidad máxima. Y encuentra que hay una relación pues entre la velocidad media y la velocidad máxima, que tiene que ver con la especificidad de reacción de la enzima. ¿Sí? A baja concentración de sustrato, la velocidad inicial se incrementa. A baja concentración de sustrato, la velocidad concentración de sustrato, pero a mayor cantidad de sustrato, los incrementos de velocidad inicial se hacen menores, mientras S aumenta. Porque lo normal sería estas curvas, ¿ya? Esto que está en líneas punteadas, eso sería lo normal para esta primera curva. A baja concentración de sustrato, la velocidad inicial incrementa linealmente. Más se ajusta la curva. Pero si vas aumentando la cantidad de sustrato, por ejemplo acá, de 0.2 a 0.5 micromoles, mire, ¿cuánto se distorsiona? Mira acá, esta es la recta teórica y esta es la que sale. Y mire, de acá para este punto ya se hace estable ya. De acá para este punto se hace estable. Y lo hace en un corto tiempo. Por eso que dice que la velocidad inicial se incrementa linealmente. Ahora vamos para la segunda. La segunda teórica es esta línea de punto que está acá en medio, esta de acá. Y utiliza 0,5 micromoles. Pero esta es la teórica. En la práctica, mira, sale esta de acá. ¿Y dónde recién se estabiliza? Recién por este punto. Por acá se debe estar estabilizando. Por acá casi se está estabilizando, acá. Este lo hizo en este punto, en menor tiempo. Este lo hace en mayor tiempo. Ahora, si aumenta el sustrato a un micromol, ya, teóricamente debería ser este de acá. Pero en la realidad, miren, aumentando, y hasta estabilizarse debe estar más arriba todavía, debe ser más o menos por acá. Encontraron que había una correspondencia. Y esa correspondencia viene a ser entre la velocidad máxima y la constante, ¿no? La constante de saturación, o la famosa constante de Michaelis. Entonces, ellos saben bastante bien que no hay una correspondencia lineal, sino que está en función de la concentración del sustrato.
Profesor, ¿cómo es eso? Acá lo está viendo, esta concentración de sustrato. Está en función de la concentración de sustrato y está bien. ¿Por qué? Porque va a haber un momento en el cual una cantidad de enzima va a reaccionar con una cantidad de sustrato. Pero si tú le agregas más sustrato y estas enzimas están en un número limitado, como que sea 1 contra 1 o 1 contra 5 ya, o sea, más exagerado. Una enzima puede actuar en un tiempo X sobre 5 sustratos. Muy bien. Tú pones ahí, pongamos 10, ¿ya? Cada uno sobre 50, pero tú le pones 100 unidades de sustrato. Entonces, en un tiempo dado, a lo máximo actuarán con 50. Así tú le pongas más sustrato, siempre van a actuar sobre 50. O sea, va a haber un punto que le llaman saturación. Saturación de la curva, que es esto de acá. Por más sustrato que usted le pueda entregar, la enzima va a llegar a una velocidad máxima de reacción y a partir de eso, así usted le ponga más, se va a mantener estable porque hasta esa velocidad trabaja y encuentra que una correspondencia entre la velocidad máxima y el inicio, que la mitad de la velocidad máxima es la constante de Michaelis, la constante de saturación para el trabajo de la enzima. Hicieron varios experimentos y sí, resultó. Y es por eso que la teoría esta de llave cerradura, el comportamiento cinético de la enzima, responde bastante bien. Sí, en un momento dado, ojo, si les observa punto por punto, en esta gráfica no lineal, pero que en un momento se hace, ojo, constante, porque de este punto para arriba debe ser constante, que es la velocidad máxima cuando se satura la enzima, ¿no? Entonces, la mitad de la velocidad máxima o constante Michaelis me da el rango de optimización del proceso. Y eso explica bastante bien el modelo llave-cerradura. ¿Qué quiere decir? Para que comience a crecer rápidamente, ahí se sature, o comience a crecer rápidamente y de ahí se sature en función de la concentración del sustrato, es porque en un momento dado la enzima tiene que reconocer al sustrato y luego reaccionar con el sustrato y formar los productos. Y una vez que formó los productos, nuevamente regresar, reconocer otro sustrato, ¿no? Unirse al sustrato, reaccionar, liberar el producto y regresar otra vez. Por eso es que no da un índice máximo de saturación. Porque si fuese algo mecánico, olvídate, sigue rompiendo hasta el infinito. Ya no tendrías una curva, ¿no? Que se estandariza. Si no, sería una recta hasta el infinito, como sería teóricamente hablando. Si fuese algo mecánico, si no hubiese ese proceso. Ahora, entre la velocidad, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita para producir en bioingeniería? El paso limitante de la reacción enzimática es la descomposición del complejo enzima-sustrato. Ojo, la descomposición del complejo enzima-sustrato para formar el producto y enzima libre. Si bien es cierto, ya en palabras, tiene la enzima que se une al sustrato, forma el complejo enzima-sustrato y luego empieza la reacción. Pero una vez que termina la reacción, tiene que liberar el producto y liberar a la enzima. Ojo, liberar el producto y liberar a la enzima, porque el complejo enzima-sustrato es uno solo. Luego tiene que liberar el producto y liberar a la enzima para que ésta vuelva a actuar sobre otro sustrato. Y eso, en cierta medida, pues hace que algunas reacciones sean más rápidas y otras sean más lentas. Entonces, ¿cómo calcular la velocidad máxima por concentración de sustrato entre la constante Michaelis más la concentración de sustrato? Es lo que le da teóricamente los valores. Valores que tienen que operar. ¿Por qué? Porque ahí tienes, ojo, velocidad máxima, velocidad inicial. Pero la constante Michaelis, ¿qué era? Era la velocidad media, esto de acá, que es la mitad de la velocidad máxima. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Primero, es que la velocidad inicial viene determinada por la descomposición del complejo enzima-sustrato para dar lugar al producto. Esto viene a ser fijado por esta parte de la ecuación enzima-sustrato. Es un primer momento de la velocidad inicial. Y esto de acá, como se dice bien claro acá, no se puede medir experimentalmente porque hay reacciones que algunas son bastante violentas. Y, ojo, que en un tiempo cero o un tiempo uno pequeño, detener el proceso, o sea, congelarlo ahí y cuantificar es bien difícil. Pero
se le puede dar, ¿no?, promedios, ratios, para poder calcular. Entonces, a ese proceso, tenemos el cambio de energía libre del sistema. Cambio de energía libre del sistema. Entonces, para entender que algunas reacciones son espontáneas y otras necesitan un coadyuvante, un cofactor, para que pueda ocurrir el proceso. Frente a ello, ¿no?, despejando, vamos a tener, para encontrar el equilibrio, ¿no?, entre las concentraciones de el total de la enzima, el complejo enzima-sustrato frente al sustrato y todo lo demás, al simplificar todo esto, vamos a tener este punto de acá, la constante que está viendo acá, que prácticamente es cambio de energía libre, y la famosa constante de Michaelis. ¿Ya? Y que funciona bastante bien para hacer cálculos enzimáticos. Y es así como queda. Y el complejo enzima-sustrato viene a ser la velocidad máxima por el sustrato entre la constante de Michaelis más el sustrato. Ustedes no son de ingeniería enzimática, así que no lo vamos a tostar con esto, porque aquí entran otros parámetros ya. Por ejemplo, la cinética de Briggs-Haldane utiliza la base de ecuación de Michaelis y Menten. En el año 25 propusieron que durante las reacciones enzimáticas, el complejo enzima-sustrato se mantiene constante hasta que exista una cantidad significativa de sustrato que haya sido consumida. Y está acá. Por ejemplo, sustrato, la enzima. Miren, la enzima al inicio y la enzima al final. Vamos avanzando en el tiempo, en la concentración, miren. Si avanzamos en el tiempo, el sustrato disminuye y la enzima disminuye porque se está formando el complejo enzima-sustrato. Y en un momento dado, tiene que liberarse esto de acá entre producto y enzima, que es lo que va a ir creciendo en el tiempo. Por lo tanto, el sustrato disminuye, ¿ya? La enzima pareciera que va a desaparecer, ojo, tiende a cero, porque durante todo ese proceso se está formando el complejo enzima-sustrato. Pero si la enzima empieza a aparecer, es porque los complejos enzima-sustrato ya se están liberando y se está alcanzando la saturación del producto y por lo tanto ya no hay sustrato, ¿no? Así se interpretan estas curvas. Y hay una correspondencia directa entre sustrato, enzima, complejo enzima-sustrato y producto. Entre lo buscado, lo ideal y lo real. Por eso queda así la ecuación. La velocidad inicial de la reacción, aquella que no se podía calcular, viene a ser la velocidad máxima por el sustrato entre la constante de Michaelis más la concentración de sustrato. Max. Velocidad de reacción nada más. A nosotros, solamente como teoría, como conocimiento, nos compete saber que ya se ha calculado, hay tablas por si acaso. Cuando se trabaja con esto hay tablas de valores para las enzimas. Esas tablas de valores son bastante finas, ¿sabes? Porque inclusive te ponen delta de H, delta de G, ¿no?, cambio de entropía, energía libre, valor de Km, valor de Kp, todo se lo coloca ahí para poder calcular. Y como ve, dependiendo del tipo de enzima y sustrato, usted va a tener un valor de constante Michaelis, o Vmax. Siempre medido en micromoles. El valor de Km, constante Michaelis, sugiere la afinidad de la enzima con su sustrato. Cuánto es más afín o cuánto se une, cuánto más rápido. Porque mientras más rápido se una, también más rápido forma el producto. O sea, mientras más rápido reconozca el sustrato, más rápido forma el producto. Ya, así se interpreta, más sencillo. A ver, como las enzimas son proteínas, como toda proteína está sujeta también a las variables o factores que alteran a las proteínas.
Y el día de ayer hemos dicho pues que las proteínas pueden desnaturalizarse. Uno de esos factores que desnaturaliza, o sea, altera la estructura tridimensional de la proteína, es el valor de pH. Por ejemplo, a ver, para que pueda interpretar, ¿cuál es el pH óptimo de la pepsina según este gráfico? Aquí, en el primer gráfico. ¿A qué valor de pH obtendré mayor productividad si empleo pepsina? Claro, que degrada proteína. Según esta gráfica. pH 2 aproximadamente. Muy bien. Claro, al pico de la curva. Eso trabaja más al pico de la curva. Igual acá, ¿no? El pH óptimo acá será ácido, básico o neutro. Para la glucosa 6-fosfato. Básico, profesor. ¿Básico? ¿Seguro? Ojo. Bueno, está aproximadamente en un pH menor a 8, pero no pasa a 7, así que casi neutro. ¿Cuánto se llama el pH neutro? Ojo, en el examen voy a jugar al diablo, ¿eh? Una cosa son los pasitos, ¿eh? Otra cosa es el examen. Se me va a jugar al diablo. Se los va a hacer dudar. Se tiene que estar seguro. Si entiende bien la teoría, ya. No se va a dejar engañar. Pero si no tiene clara teoría, va a caer. ¿eh? Y cae redondito, redondito cae. Ya. Entonces, el pH óptimo para esta enzima, la glucosa 6-fosfatasa, es ácido básico neutro. Ya, pasemos 5 alternativas. Es ácido, parcialmente ácido, neutro, parcialmente básico o básico. Ya. Que les gusta alternativas, tiene 5 alternativas. Ácido, parcialmente neutro, parcialmente básico o básico. Parcialmente básico. Muy bien. Porque es superior a 7. Es superior a 7. Porque miren, si acá está 6, 8, acá está 7, y 7 estará en este punto. Pero este punto no está óptimo. Pero trabajando a pH 7 o a pH 9, contrapregunta, ¿ya? ¿Podría obtener productos? Sí. Sí puedo obtener. ¿Y si trabajara a pH 6 y pH 10, podría obtener productos? Sí, pero no tan rápidos. No tan rápido se podría obtener. No, porque una vez que haya constante ya hay una velocidad. No sería la rapidez, sino sería la cantidad. ¿Ya? Porque de hecho acá tiene su velocidad de reacción, va a tener su velocidad de reacción. Claro que esta va a disminuir lo que cuenta acá hacia producto. O sea, si hablamos en términos de rendimiento, la actividad enzimática es por el producto. Sí, se va a obtener, pero no en la cantidad deseada. Lo óptimo es esto de acá. ¿Por qué? Porque la variación de pH va a actuar directamente sobre la estructura de la enzima. La gráfica de doble recíproco, sí, es para jugar con cálculo. Porque generalmente te sale en la curva, pero ya, esto de acá. ¿Ya? Esta de acá, esta es una curva, ¿correcto? Y en la vida real te da puntitos, puntitos. Entonces, se utiliza análisis de regresión, análisis de multivarianza, y tú trazas una línea recta, de tal manera que cruce por la mayor cantidad de puntos y que al mismo tiempo
Al cruzar por esa máxima cantidad de puntos que corresponde a todos estos de acá, así que está por acá, puntito, puntito, de tal manera que al cruzar por la mayor cantidad de puntos también, los demás puntos, si yo generara una perpendicular a esa recta, ¿ya? Esa distancia tiene que ser la mínima posible de la mayor cantidad de puntos. Entonces se llama ajuste de curva. Y el ajuste de curva pues, fue hecho por la famosa ecuación de Linear-Bark, que es esta de acá. Ya esa curva que usted vio ajustada queda de esta forma. Lo único que hace es invertir, ¿no?, la concentración de sustrato. Y ve que por lo regular, ¿no?, frente al inverso de la velocidad de inicio, va a tener un punto tangente. Y ese punto tangente es la inversa de la velocidad máxima. Y con eso, ¿no?, el punto de inicio en el eje X ya va a ser el inverso de la constante de Michaelis. Por lo tanto, la unidad de masa de trabajo es... Y funciona. Funciona. Por eso es que se pueden ya hacer pronósticos, de producción, de cinética. Por ejemplo, Ginomo u otras firmas que trabajan con bioingeniería, cuando quieren producir, ¿no?, sus productos, por ejemplo, a ver, no solamente glutamato, pongamos aminoácidos liofilizados por cultivo, ¿no?, de bacterias modificadas genéticamente. ¿Se puede establecer parámetros? Sí. Al pH máximo que puedan trabajar, la concentración de sustancias, aditivos y demás, de otra manera de que pueda optimizar el rendimiento. Y una vez que fracciona porque se seca, ¿no?, que como los organismos tienen un tiempo de vida, van a morir porque haya concentrado mucho de la proteína o aminoácido que necesito, bien se seca, se esteriliza, y como es proteína, y hemos dicho que la proteína, por lo regular, se cristaliza, ¿no? Una que se cristaliza, pulverizado, ya lo que la gente compra, ¿no? En el gimnasio, compra su whey, ¿no? Whey, su kilo, ¿cuánto está el kilo? No sé. O para aumentar masa muscular. Aminoácidos liofilizados. Claro, porque el aminoácido construye proteína. Se inyecta su esteroide, los esteroides abren los canales iónicos para que ingrese mayor cantidad de aminoácido y la persona se va a hinchar. Lo único que hace el ejercicio es solamente distribuir la enorme cantidad de proteína que se está formando dentro de las células musculares. Pero es productividad. Esto no. Vamos con doble recíproco, ya no, ya. Constante de recambio. Este es para cinética enzimática. No, si les pongo esto en el examen, van a sonar. Esto sí tienen que entenderlo, porque esto es de la vida real. Esto de acá, inclusive, generas un pequeño programa, hay programas en la red, le das los valores y te puede hacer cálculos, porque ya está estandarizado ya. Estos valores ya están estandarizados, ya hay tablas para esto. Pero ahora, en la vida real lo que sucede es esto: cómo inhibir, cómo alterar la actividad enzimática. Hay dos formas: la forma reversible y la que ya no hay marcha atrás, las irreversibles. Si es reversible, hay tres procesos: competitivo, porque compite, ¿no?, por el sitio de reconocimiento del sustrato. O sea, acá, por ejemplo, se utiliza para el tratamiento de algunos fármacos, ¿no?, frente a las enzimas bacterianas o de hongos, se unen sus enzimas claves y se queda ahí. Ya no va el sustrato, sino va el medicamento. No competitivos, ¿no?, cuando se une a un sitio distinto al centro activo, al centro de reconocimiento, de tal manera que va a inactivar parcialmente o disminuye la tasa de productividad. Y si son varias enzimas de ese microorganismo, de hecho, pues que va a tender a la muerte. Y los acompetitivos ya son aquellos pues mucho más especiales, porque se unen al complejo enzima-sustrato. Mira, tienes la enzima, se unió a su sustrato y, como si fuese la tóxica, ¿no?, se mete. La vecina metiche se mete y se queda ahí, de tal manera que evita la formación de producto. En todos los casos no hay producto, pero es reversible. Por la siguiente razón: porque no va a alterar la estructura 3D de la enzima, ¿verdad? Esa estructura 3D se va a mantener, no lo va a alterar. En el caso de los venenos, sí. Por ejemplo,
fenómeno Rey Midas. En todo lugar donde se extrae oro para purificar en momentos de fraguado, porque el oro por lo regular no viene puro, ¿no? Viene siempre unido a otros elementos, otras sustancias. Entonces, se lo tiene que cocinar, quemar. Echas bórax, fuego, y para separarlo de otros, parcialmente utilizas la amalgama, ¿no? Porque el oro puro no puedes sacar, es oro con plata, es oro con cobre, ¿no? Oro blanco, oro rojo. Pero para que quede más puro, obligatoriamente tienes que echarle cianuro. Y el ácido cianhídrico, cianuro, ¿ya? Es un inhibidor que se une así de forma covalente al último complejo, a la última enzima del complejo 4 que está presente en la cadena respiratoria, en la cresta mitocondrial, el citocromo AA3 o citocromo oxidasa, y se une de forma covalente. ¿Ya? Y cuando decimos que de una forma covalente, ya no se despega. Y como justo esta es la última enzima que toma, ¿no?, a los electrones y toma oxígeno y forma agua, neutralizando el proceso, como ya no va a haber quien acepte, el aceptor final de electrones ya no va a estar presente ahí, quien catalice ese proceso, por lo tanto todo se detiene. Es como si fuese una faja transportadora y en un punto algo pasa, todo se detiene en la maquinaria. Y la muerte es instantánea. Si no, mire usted, en el caso de los reyes de la antigüedad y llegando inclusive a, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los espías, ¿no?, llevaban una sortija y esa sortija tenía una perla de cianuro. Si caían presos, y hay más. Rapidísimo. Es rápido. Chiquito no más suficiente para que vea lo mortal que puede hacer. Detiene toda la maquinaria a nivel mitocondrial. Los venenos. Las inhibiciones hay por competitivas, unión no competitiva, cuando se une a ciertas regiones. Puede unirse al sitio de reconocimiento de sustrato, o a veces al sitio inductor, o a veces al inductor o al sitio de reconocimiento de sustrato, o al sitio activo. Pero de esa forma también son en cierta medida irreversibles, ¿no? Porque dependiendo de la concentración, hasta pueden zafarse de ese inhibidor. Entonces, a esa forma de actuación se llama modulación alostérica. Y hay dos conformaciones interconvertibles, la forma relajada y la forma tensa. La relajada es la forma más activa, porque se une al sustrato con mayor afinidad, y ambas se encuentran en equilibrio, ¿no?, en el caso de una enzima, frente al sustrato y el sitio modulador. Y en ese punto, pues, puede darse el caso de que al unirse el inhibidor, ya no se separe del substrato y por lo tanto no haya reacción, ¿no? Se une, no se separa del sustrato y el sustrato no, tampoco pasa a ser producto. Esa inhibición no competitiva porque la estructura que va a inactivar no se une al sitio de reconocimiento del sustrato o al sitio activo. No se une, sino a otro lugar diferente. Y la otra forma, pues, que se utiliza en los biodigestores para producción es por retroalimentación, ¿no? Hay feedback positivo, hay feedback negativo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, feedback negativo. Si falta, entonces se detiene. Feedback positivo. Si sobra, entonces se detiene, porque tiene de más. Algunos enzimas trabajan de esa manera. Muy bien. Esto sí. Entonces, vamos a la hora del castigo. La hora del castigo. Sí, pregunte. ¿Quién levantó la mano? ¿Quién estaba? Enrique. Sí, profesor. Levantó. A ver quién quiere hablar. Dígame. Bien.
Profesor, cuando dijo en resumen la interpretación de la constante de Michaelis, que ahí me dijo algo como más rápido se une a producto, más rápido se forma sustrato, algo así, ¿no? O sea, en palabras sencillas. Sí, mientras más rápido suena producto, ¿ya? Dependiendo del delta de G, más rápido. Mientras más rápido suena sustrato, también más rápido puede formar producto. Mientras más rápido suena sustrato, más rápido puede formar producto. Siempre y cuando no hay inhibidores, claro. Bien, gracias. Ahí está su asistencia en el chat. ¿Quién más preguntó por ahí? ¿Quién más levantó?